Queridas hermanas y hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre, amigas y amigos, estamos juntos nuevamente, continuando con el intento de resumir, sintetizar, delinear, dando forma clara a la espiritualidad que difundimos y practicamos aquí en el Santo Nombre. ¿De qué se trata esta espiritualidad que definimos como un camino hacia la paz del corazón o hacia la percepción de la presencia? También a veces comentamos que tiene mucho que ver con el vivir en el abandono a la divina providencia, y así con frases más o menos similares que apuntan a lo mismo. Esta paz del corazón que buscamos, que por supuesto es una búsqueda común a todo ser humano, más allá de la forma y el nombre mediante el cual se la defina o se le dé forma, esta paz del corazón es posible de manera estable solamente si lo sagrado viene a habitar nuestro cotidiano, nuestro día a día. Es lo que le llamamos la percepción de la divina presencia. Esta sacralidad, que puede estar en la propia mirada, en los propios gestos, y que se transparenta a través de las actividades que realizamos, esta sacralidad es una particular forma de situarse en el interior de nosotros mismos, en el centro del templo o de la ermita interior, una particular forma de situarse que requiere de algún entrenamiento. Esto puede no gustarnos. Es muy común hoy en día, y está muy bien que así se difunda, escuchar nociones tales como Dios ya está aquí y ahora, por supuesto que sí. No se requiere hacer nada especial para situarse en el lugar correcto, está muy bien, es cierto. Sin embargo, en el cotidiano, hora tras hora, nos encontramos con un montón de dificultades para acceder de manera firme a ese emplazamiento de serena alegría en el cual podemos sentirnos unidos a Dios. Nos guste o no, tenemos dificultades. Una cosa es la teoría, la noción conceptual más abstracta, la gracia está siempre rodeándonos y dentro nuestro, y es verdad. Pero ¿qué pasa? Que en mi día a día estoy inquieto, con prisa, angustiado, a veces ansioso, y muchas otras emociones y sentimientos que todos conocemos. Pasa que estamos muy fuera de foco, estamos desalineados de nuestra forma original. Por eso insistimos, tenemos que restablecer la condición original con ayuda de la gracia, por supuesto, del Espíritu Santo, y con toda la atención que podamos ponerle al tema. ¿Qué se requiere del ser humano para que la gracia lo inunde por completo? Un muy fuerte deseo de Dios, un darse cuenta cabal que la vida sin Dios no tiene sentido, y abocarse con toda la intención a crecer en nuestro nivel de conciencia. Vamos a ir por partes, tratando en este video ya de terminar esta síntesis o resumen. Que no nos falte al menos ningún punto de mencionar. Nos encontramos con el cuerpo, nos encontramos con los pensamientos, es decir, la mente, y nos encontramos con lo más profundo de nosotros mismos,
con el Hijo de Dios que somos, al cual denominamos el espíritu del ser humano, siempre conectado al Espíritu Santo, no siempre advertido, pero siempre conectado. Bien, ¿y de qué entrenamiento estamos hablando? ¿Cuál es la necesidad de una práctica o de una ascética, por más amable que sea, para acceder a esa cierta percepción de la presencia? Vamos por partes. El cuerpo. Con el cuerpo recomendamos algunas cosas muy precisas que están vinculadas al funcionamiento de la mente. Si la mente y el cuerpo no se armonizan en función del espíritu, nos va a ser muy difícil convertir nuestra vida en la dirección que queremos, en la unión con Dios. Estas cuestiones corporales de la pura materia las podemos sintetizar así. Tenemos el tema de la alimentación, el tema del descanso, la respiración, la necesidad de la distensión corporal y un tema con la postura que adopta el cuerpo. Miren la importancia que tiene. Lo que ocurre en el cuerpo repercute en la mente y lo que pasa en la mente repercute en el cuerpo. Vayamos al tema de la distensión muscular necesaria. La distensión muscular necesaria. ¿Qué estamos diciendo? Que habitualmente gastamos una energía en la contracción muscular que no es necesaria para la actividad que estamos realizando. Nos la pasamos tensos, contraídos. Y esto no porque la actividad lo demanda, simplemente por hábito, por inercia. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué es esto? ¿Un yoga que te pones a hablar de la necesidad de aflojar los músculos? No. Sucede que cuando los músculos están contraídos, más allá de lo funcional, esto deriva en pensamientos apropiativos y a la vez los realimenta. Es decir, mis pensamientos posesivos, mezquinos, contraídos, se manifiestan en la forma de musculatura tensa y a la vez también sucede en sentido inverso. Mi costumbre de vivir contraído, crispado, en esa actitud defensiva que aprendí en algún momento de la infancia, genera pensamientos del tipo egoico, temeroso, mezquino en general. Fíjense, es muy posible de verificar. Si ustedes ahora se ejercitan en un adecuado relax corporal, ¿no? Uno respira profundo, distiende los músculos mediante la atención a las distintas partes del cuerpo, etc. Ustedes van a ver que les cambia inmediatamente, o con un retardo de 1 o 2 minutos, les cambia el estado de ánimo. Y ese nuevo estado del ánimo no es apropiativo. Lo digo en palabras más simples. Si te mantienes distenso el cuerpo, difícilmente pueda avinagrarse tu ánimo o enojarte o tengas algún tipo de clima mental negativo. Si mantienes el cuerpo distenso. Esto es fundamental antes de orar, antes de cada acción importante que desarrollamos en el día. Quiero decir, mantener el cuerpo relajado debiera ser una inercia, una costumbre. Insisto, porque esto genera una mente desposesiva, una mente más abierta, una mirada más limpia. Y tiene relación con la postura del cuerpo, que era el otro punto que mencionábamos, porque la postura transparenta el estado interior. Lo podemos comprobar.
si estamos encorvados o una persona que observamos encorvada, que mira hacia el piso, ¿no? Y en esta postura, evidentemente su ánimo no está en el mejor momento. Por supuesto que hay posturas que ayudan, por ejemplo, a la oración. Si tú te pones a orar y haces así, quizá te estás concentrando en la oración. Pero estamos hablando en el cotidiano, mientras hacemos todas las actividades rutinarias o más o menos habituales. La postura erguida, lo más erguido que podamos, con la mirada al frente, a la altura del horizonte. Insisto, con distensión muscular general, esa postura es adecuada para la atención. Si yergues tu cuerpo y tienes la mirada a la altura del horizonte, verás que la atención es más fácil de mantener. Cuando, por ejemplo, caminas mirando el piso, vas a encontrar que la divagación se hace con más asiduidad, divagas más, te distraes más fácilmente. Cuando miras para abajo, en realidad estás mirando los pensamientos que se van sucediendo. En cambio, esta mirada hacia el centro de nuestra vivencia en este momento, esa es la que más nos ayuda. Entonces, ¿qué decimos? Decíamos el otro día, una alimentación moderada, frugal si puedes, un descanso adecuado a las actividades que realizamos. No va a descansar el mismo número de horas quien se dedica a la construcción de casas, gastando mucha energía muscular, que quien permanece muchas horas sentado, a lo mejor haciendo otras actividades. Un descanso moderado y adecuado a nuestras actividades. Una respiración suave y profunda, decíamos, y una postura adecuada. Estos 4 factores convergen en una mejor situación de nuestro plano corporal, de la parte material. Alimentación, descanso, respiración, distensión y postura. 5 factores. Y esto que se empieza a complicar, cuántas cosas a las que hay que atender. No. En realidad es una sola cosa. Es estar presente tú en ti mismo ahora mismo. Estar presentes al momento en que estamos ahora mismo. ¿Desde dónde? Desde nuestro centro. Desde el centro interior lo primero que percibimos es el cuerpo. Y este cuerpo necesita una postura adecuada, una distensión general, una distensión muscular que sea adecuada a la actividad que estamos realizando. Por supuesto que si estás levantando sillas, haciendo una fila de sillas por allá, vas a tensar los músculos que necesiten ser tensados. Estamos hablando de esa musculatura crispada que habitualmente mantenemos en el día a día y que no tiene sentido, que provoca pensamientos posesivos, apropiativos y sustenta nuestra mezquindad habitual, nuestro egocentrismo. Y la respiración cumple un papel muy importante, la profundidad de la respiración y la lentitud de la respiración, al igual que nuestros movimientos. Sucede que la respiración nos indica el estado de la mente. Una mente inquieta es una respiración inquieta y a la inversa también. Lo mismo que pasa entre músculos y posesividad mental, pasa entre respiración y movimiento de la mente. Por eso los monjes de Filocalía enfatizaban mucho que la mente estaba hecha de la naturaleza del aire, que era etérea, era como el aire. Y por eso hablaban, para referirse a los pensamientos,
muchas veces como los demonios del aire, esas irrupciones que son los pensamientos, que no son nuestra propia voz y que aparecen en el espacio que llamamos mental. La respiración y la mente van juntas. Es muy importante acordarse de esto. Serenando mi respiración, aquieto la mente. Y cuando la mente está quieta, la respiración le sigue el ritmo. Por eso, antes de orar, sobre todo, es importante tomarse unos momentos para respirar suave y profundamente. ¿Y saben cuándo más? En la transición entre diferentes momentos de nuestro día. Ahora lavo los platos. Termino y ahora me voy a poner a leer un libro. Bien, entre la lavada de vajilla y la lectura del libro debe haber un espacio de detenimiento. En este momento de stop, de detente, una de las tareas que tenemos que realizar es respirar unas cuantas veces con suavidad y profundidad. Por eso, en ese mismo momento, mientras respiro, aflojo la musculatura. ¿Y qué hago? Otras cosas también hago. Empiezo la invocación del nombre de Jesús y otras actividades, pero me quiero centrar ahora en esto corporal. ¿Cómo es posible que nosotros estemos atentos a alimentarnos moderadamente, a respirar correctamente, a estar en una postura acorde al estado de ánimo que necesitamos? ¿Cómo es posible estar atento a tantas cosas? No son tantas, son una sola. Es el centrado, estoy centrado en mí mismo y en el ahora. Estar en el momento presente y estar en el centro de mí mismo es lo mismo. Son la misma cosa. Entonces, una práctica que recomendamos para siempre, para sostener siempre, toda la vida, es la del detenerse periódicamente como si fuera un chequeo general o un reinicio del ordenador o una toma de conciencia. Decíamos en algún otro vídeo que ustedes vieron esas películas habitualmente de acción o que van desenvolviendo un clima muy dinámico y vieron que de repente hacen un zoom, se detiene, viene todo el ritmo y de repente silencio. ¿Y esto qué produce? Produce que atendamos, rápidamente atendemos con más énfasis a la película. Este silencio que ocurre en la dinámica, en la vorágine que se viene llevando adelante, este silencio es el marco, es el espacio necesario para que ocurra un nuevo acontecimiento en la película, ¿verdad? Esto lo manejan muy bien los directores de, como les decía, de thrillers, películas de acción, que le quieren llamar la atención al espectador y cambiarle el clima. Va a ocurrir algo importante. Bien. En nuestro cotidiano necesitamos de estos detenimientos, de estos silencios repentinos, una y otra vez, para volver al centro. ¿Qué implica volver al centro a nivel corporal? Lo que decíamos. Estamos resintetizando lo que dijimos. A nivel corporal, volver al centro implica estar en el presente, estar mirando con atención consciente desde mí mismo. Y esto necesita que yo regularice la respiración, distiendo la musculatura, atiendo, me pongo en una postura adecuada y ahí sigo actuando hacia el deber del momento siguiente, a
servir al Señor, atento a su voluntad. Pero esto no lo puedo hacer si yo ando en el piloto automático. Y como el piloto automático tiene una tremenda inercia de muchísimos años, necesitamos trabajarlo día a día varias veces al día. Por eso los momentos de oración que hacemos vienen muy bien, entre otras cosas, para la función esta de stop, detente, vuelve a la ermita, vuelve al templo interior, recógete con la gracia y vuelve a salir al mundo. Pero necesitamos más momentos. Estás en la oficina, tómate 1 minuto de reloj. No hace falta más. Estás en tu escritorio rodeado de los otros compañeros de trabajo, no importa. Ahí mismo. Respira profundo, invoca al Señor varias veces, afloja los músculos, siéntate correctamente, eleva tu mirada, atiende. Ven al presente, el único momento que existe. Desatiende el pasado, desatiende la imaginación. Vente aquí con el Señor, que está vivo ahora contigo, pero que no percibimos por todo esto que venimos diciendo, ¿no? Bien, ahí está con lo corporal. Digamos unas cosas más sobre el tema de nuestro plano más material. El cuerpo necesita cada día un poco de quietud y un poco de movimiento. Esta obviedad la enfatizamos porque la cultura actual a veces nos lleva a extremos que no advertimos, extremos de un excesivo letargo corporal o de una excesiva agitación. No, en esto también hay que ser moderados. ¿Te pasaste 2 horas haciendo algo sentado? Pues vete 10, 15 minutos a caminar o muévete. Algún ejercicio, una gimnasia, lo que sea que hagas. Podría ser barrer el piso, pasar el trapo. Pero a momentos de quietud han de sucederle momentos de movimiento. Y en algún momento del día, algún movimiento enérgico también es necesario, de acuerdo a la salud de cada uno, a la condición que nuestro cuerpo tenga. Entonces, quietud y movimiento cada día son factores necesarios. Y después, una vez más lo digo, alimentación y descanso moderados, frugales, atinados a nuestras necesidades, respiración que tiene relación con el movimiento mental, la distensión muscular que es necesaria para quitarnos gran parte de los pensamientos apropiativos y la postura general del cuerpo que necesita la atención para poder desplegarse. Sin una postura adecuada no podré atender y si no atiendo no me voy a poner en la postura adecuada. Esta ida y vuelta se está dando en todo. Mente y cuerpo son en realidad una sola cosa, una interacción constante. Estemos atentos a esto y nos va a ayudar un montón. ¿Y cómo estamos atentos a todo esto? Detente varias veces al día. 1 minuto. ¿Puedes más? Mejor. Detente. Y en ese detenimiento te vuelves consciente de que eres consciente, de que estás aquí, ahora, ante el Señor, buscando su presencia. Eso es todo lo que decimos en lo referente al cuerpo, aquí en el Santo Nombre. Quisiera darle un pequeño pantallazo a una dimensión corporal que solemos mencionar, pero que no tenemos mucho en cuenta. Muy brevemente. Decíamos el otro día, el cuerpo es una herramienta para estar en el mundo al servicio de Dios. No es otra cosa. Fíjate, síntesis. El cuerpo es una herramienta para estar en el mundo al servicio de Dios. Cuando lo usamos para otra cosa o cuando lo identificamos
con que nosotros somos sobre todo cuerpo, se nos complica la vida más allá de lo que deseamos realmente. Nos volvemos esclavos de múltiples pasiones. ¿Qué es el cuerpo? Un templo. Es un templo del Espíritu Santo. El cuerpo es una obra de Dios sagrada. Como tal, tiene que ser tratado. Por eso, hemos de evitar actividades impropias de esta sacralidad. ¿Y qué es una actividad impropia corporal que va en contra de esto sagrado que lo habita? ¿Qué sería una actividad impropia? Si cada uno atiende a su conciencia, le viene la respuesta. Tenemos que tratarlo con respeto, con amabilidad, haciéndolo cumplir su función y apartándolo de toda animalidad que implica la no conciencia de su función. A menor conciencia, el cuerpo se nos empieza a volver salvaje, animal. Es la conciencia, el espíritu que vivifica al cuerpo, que lo hace ser viviente y no materia inerte. Es esa conciencia espiritual la que le permite situarse en su dignidad, en su papel de templo que cobija al Espíritu Santo. Es un buen tema a atender, que está en el fondo de lo que les decía antes. Todo lo que comentaba antes tiene sentido si configuramos al cuerpo como herramienta al servicio de Dios en el mundo y como templo del Espíritu Santo. Cuando el cuerpo se pone en línea al servicio del Espíritu, lo mismo que la mente, cuando el cuerpo se pone en línea es un instrumento maravilloso de precisión mediante cuyos gestos empiezan a ser también transmisores de la voluntad divina. Bueno, no me extiendo en este tema de lo corporal. Bien, entonces, van 27 minutos y algo, así lo marcamos después, sobre el tema de lo corporal. Ya continuamos. Muy bien, hermanas y hermanos, continuamos entonces. ¿Qué decimos desde la fraternidad del Santo Nombre, desde este camino que busca la paz del corazón, que se puede alcanzar en el cotidiano solamente cuando se percibe la presencia de Dios con los sentidos espirituales? Fíjense que ahí estamos marcando una línea muy clara de por dónde va el asunto. Si percibes, hagamos el camino inverso. Si percibes la presencia de Dios mediante la apertura de los sentidos espirituales, esto te llena de paz el corazón. Esto requiere de precisiones, como decíamos. Vamos ahora al tema de la mente. Mente que tiene que ser puesta también al servicio del espíritu humano, el Hijo de Dios, que esencialmente somos. ¿Qué es la mente? Básicamente pensamientos. Así como pasa un auto por la calle, o bueno, por aquí pasa un caballo o una vaca, pasa una nube, del mismo modo pasa un pensamiento, y a este le sucede otro, y a este otro, y otro, y otro, en un agitado tropel interminable, desde nuestra más pequeña infancia hasta ahora. Tomemos conciencia de lo que es la vida mental, un infinito sucederse de pensamientos fugaces de todo tipo, y ojalá esto lo podamos comprender bien, pensamientos no generados por nosotros. En ningún momento hemos decidido el pensamiento que va a venir a continuación. Siéntense,
estudien el asunto mediante la atención y nadie lo puede discutir. No he generado el pensamiento que ahora ha venido y que ya ha pasado. Bien, identificar los pensamientos con nuestra propia voz es la mayor fuente de confusión y sufrimiento que hemos tenido a lo largo de la vida. Porque claro, se nos produce un conflicto y una contradicción que no podemos entender. ¿Cómo he llegado a pensar semejante cosa de mi padre? ¿Cómo he llegado a desear tal otra? Pero es que tú no lo has hecho realmente. Esto es un acontecer a nivel mental que deriva del funcionamiento de los humores corporales en su interacción con los estímulos del medio. Más memoria, más imaginación, etcétera, que sería fuera de tema ponerse ahora, ¿no? Para eso tenemos la fenomenología ahí en el blog. Estos pensamientos que constituyen la mente han de ser reemplazados. ¿Cómo hacemos? La atención que le damos a los pensamientos los alimenta. La atención que les prestamos. Si a esta atención dispensada además le agregamos identificación de mí mismo con ellos, estamos sonados. Ahí se nos complicó todo. ¿Qué difundimos? Vamos a humedecer y a respirar. Decimos, hemos de reemplazar la divagación por la oración. Es una doctrina muy simple la que se difunde en el Santo Nombre. Reemplaza la divagación, la distracción, la imaginación, la fantasía por la oración de Jesús. O, en todo caso, la oración que tú sientas como más entrañable para ti. Esto se hace no luchando de frente con los pensamientos, no iniciando un boxeo con ellos, como si dijéramos, apártate tú y tú también, porque esto es interminable. No. Lo que se requiere es dejarlos que pasen, al igual que ahora están pasando las nubes o los perros hacen su ruido. Del mismo modo, dejamos que los pensamientos vayan y vengan, pero nosotros llevamos nuestra atención, que es intención, hacia la oración, hacia el recogimiento, hacia esa búsqueda de la presencia en todo momento, hacia la parsimonia en los movimientos, la respiración, todo lo que venimos hablando, pero no a los pensamientos. Los vamos a ver pasar. Bien, y yo vuelvo a la oración. Ese es el principal punto de nuestra tarea en lo que respecta a lo mental. Y de esto se habla en varios vídeos de Filocalía, en toda fenomenología, pero ahí tenemos la tarea principal, atender a la oración en lugar de la divagación. Un pequeño ítem, un pequeño paréntesis ahí. Puede ser muy útil atender a la percepción del momento presente como vehículo hacia la oración interior o como vehículo para desatender los pensamientos. Puede resultarte más fácil, hay gente que le ocurre así. A ver, pasan estos pensamientos que se empiezan a alborotar porque estoy preocupado por por aquel, no sé qué voy a hacer con, ¿no? Así son los pensamientos. O fíjate tú que bla, 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 bla. Bien.
agarro la atención que soy, la atención que esencialmente soy, esa conciencia constante de todo lo que ocurre, la agarro y la enfoco en la percepción del momento. Lo que ven mis ojos, lo que escuchan mis oídos, lo que siente mi piel en contacto con la silla, lo que se siente al respirar, etc. Esto ya me situó en el campo de la percepción y no en el campo de los pensamientos. Y de ahí podría ser más fácil recogerse e ir a la oración. Ese es el primer punto, el más importante. Segundo, ayuno de contenidos innecesarios en la mente. Este ayuno mental del que hablábamos el otro día. Si tú dejas que entre a tu mente cualquier cosa a toda hora, vas a indigestarte. Esta indigestión se manifiesta como confusión mental, como divagación conductual. Te vas a encontrar un día haciendo una cosa, a otra hora otra, que no sabes qué camino seguir, qué maestro seguir, o que no sabes qué proyecto alentar en tu vida. En definitiva, tu escala de valores se mueve constantemente al son de estos variados estímulos que te llegan a toda hora por los medios de información, entre comillas, te llegan a través de tus excesivas conversaciones con los demás, te llegan a través de tu adicción al WhatsApp o al Telegram o a las redes sociales. Si no hacemos un ayuno de contenidos perseverante, serio, determinado y para siempre, por decirlo de algún modo, nuestra mente no se va a tranquilizar, menos se va a centrar y menos va a poder ser una herramienta útil al servicio del espíritu. Hemos de entenderlo y de aceptarlo. Si tu mente es como una antena parabólica abierta a todas las frecuencias que lleguen a ella, olvídate, no se puede. Hemos de desarrollar una ascética de la concentración en lo necesario. Y esto tiene una serie de correlatos. Por eso vamos al tercer punto. Por un lado es el ayuno. El segundo punto es el ayuno mental de contenidos innecesarios. ¿Y cuándo un contenido es innecesario? Cuando no va en la dirección que yo he trazado para mi vida a la luz de la oración. Me he dispuesto a tal y tal proyecto de vida, a tal forma de espiritualidad, etcétera, etcétera. Tal ascética. Bueno, todo lo que no vaya en esa dirección es innecesario. Así es fácil. Por supuesto, esto puede llevar un tiempo, no hay que caer en los escrúpulos, no hay que mortificarse, pero sí hay que tomarlo con determinación, porque estamos sometidos a muchos vientos que nos sacan de frecuencia. Sigo utilizando el ejemplo de la antena, de esta parabólica. Con frecuencia veníamos llevando un camino, una orientación clara, y de repente nos encontramos muy perdidos, muy lejos de donde estábamos. ¿Saben qué pasó? Un viento fuerte, esto es, un estímulo de las circunstancias lo suficientemente intenso, desvió la dirección de la antena, la torció y empezó a recibir de otro canal. Empezamos a ser contaminados con una frecuencia ajena y por eso después no podemos reencontrar el camino. Esto nos ha pasado a todos y es muy frecuente en los comentarios y consultas que recibimos. Me aparté, no me di cuenta y estoy muy lejos de donde quise estar, etc. Este automatismo deriva de los estímulos, que al haber nosotros desatendido la influencia a la que estábamos expuestos, nos sacó del camino. Por eso este ayuno mental necesario
es, en otras palabras, elegir con la atención a qué influencia voy a estar expuesto, porque esta influencia es una forma de alimento y este alimento nutre mi mente y por lo tanto los pensamientos que luego se van a suceder en ella. Fíjense qué importancia que tiene. Los pensamientos se nutren en gran parte de los estímulos que llegan a nosotros. Entonces, claro, como todos hemos comprobado, si me miro una película de terror sangrienta, no es extraño que sueñe con eso, que al otro día aparezca algún temor relacionado con aquello que vi. Y si esto es continuado, si miro tales cosas, si escucho tales temas, si leo, etc., mi mente se ve orientada hacia eso que es hoy por hoy habitualmente muy desagradable y lejano de toda búsqueda espiritual. Bien, el tercer elemento, que viene muy emparentado con este anterior, es que hay que tener una dirección muy precisa. A la mente hemos de darle una dirección espiritual, por así decir, muy precisa. Esto implica un autor, a lo sumo dos, llevados a fondo. Tomar la orientación de ese autor, que para ustedes sea confiable, entrañable, que les guste. Me gusta este autor, cada vez que lo leo se me inflama el corazón, dale por ahí. Pero dale no como bocadito espiritual para entretener a la mente, no, dale como ascética. Usa a ese autor como director espiritual al modo antiguo. Sométete a obediencia de él. ¿Y cómo se hace? Pues te agarras ese libro, lo marcas, ¿no? Como hacíamos cuando estudiábamos, lo marcas, tomas nota, tienes dudas, preguntas a otros hermanos, consultas, te informas, pero ahí, en este autor. Y ponte un plazo. Voy a trabajar mi vida en función de esta ascética, de estos consejos, la voy a trabajar 1 año. 6 meses, bueno, y a rajatabla, ahí vamos, con toda la intención. Porque como decíamos en el vídeo anterior de síntesis, si tú llegas al final de un camino, no hay fracaso posible. Aún en el fracaso. Supongamos, te has visto a este autor, hiciste todo lo que ese autor dice y no encontraste lo que buscabas, pero eso es un éxito, no es un fracaso. Porque aprendiste a seguir una línea, pusiste en práctica sus recomendaciones y algo habrás avanzado, si bien no has llegado a destino. Pero ya sabes, seguramente con más precisión, a dónde has de apuntar. No hay fracaso posible en lo espiritual. Si se actúa con honestidad interior y poniendo lo mejor que tenemos, nuestras mejores fuerzas. Entonces, la mente como herramienta. Cuando la mente se calla un poco, cuando los pensamientos de tanto ser desatendidos ya pasan en menor frecuencia, ocurren menos, acontecen menos pensamientos. Si no encuentran atención y no encuentran identificación, se quedan sin combustible. Si no los creo mi propia voz, por lo tanto no me identifico con ellos, y si no les presto atención, se debilitan y empiezan a callarse la boca. Cuando esto ocurre, es mucho más fácil alinear la mente al servicio del espíritu, de nuestra esencia espiritual. Y además, la mente empieza a obrar según su condición original, como mensajero de la gracia. La mente se constituye en un canal del Espíritu Santo.
empieza a traducir y a formular mociones simples, profundas y claras que nos van guiando en la vida. Una mente silenciosa percibe de manera intuitiva e instantánea lo que ocurre en el momento y la necesidad del momento, tanto en uno como en los demás. Esto los padres de Filocalía le llamaban el don de discernimiento cuando lo referían al acompañamiento espiritual, al trato con los hermanos y demás. ¿Por qué? Porque estos padres que vivían en oración y tenían una mente silenciosa, acogían sin dificultad la voz del Espíritu Santo cuando se ponían enfrente de otros. Venían sus discípulos, ¿no?, en Filocalía. Entonces, claro, el discípulo ni falta hacía que abriera la boca, porque el Padre ya lo había visto. ¿Qué era este haberlo visto? Que como él estaba con la mente silenciosa, claramente podía mirar la profundidad del hermano que se acercaba y escuchaba lo que el Espíritu le decía. Es decir, por supuesto hay muchas consideraciones que hacer a este respecto y demás. Pero a modo síntesis, una mente silenciosa se convierte en mensajero de Dios. ¿De qué manera? En traductor, en intérprete, porque la función original de la mente es extraordinariamente útil. Nos organiza la experiencia de vivir en esta tierra, la experiencia de este exilio, la organiza en modo tiempo y en modo espacio, es decir, en su función de duración y en su función de extensión, para que podamos ordenar la experiencia de estar aquí. Y además traduce en palabras esta experiencia que se va organizando. La mente es un muy adecuado intérprete de la voluntad divina cuando se ha silenciado a los pensamientos peregrinos. Para ello, quitarle la atención a los pensamientos y no identificarlos con nuestra propia voz o con nosotros mismos. Bien, a la divagación, oración, ayuno de contenidos innecesarios, permanentes, contenidos mentales innecesarios, y tener un propósito muy claro en el espíritu, un propósito, ¿qué quiero? Y un autor o una línea espiritual que sigamos durante un tiempo determinado con mucha firmeza y determinación. Bien, solo hacer una consideración más con respecto a este tema de la mente. El famoso testigo del que hablamos, vieron que decimos, ¿no? Practica esto de que aquello es un objeto, el que lo mira soy yo, es un sujeto, establezco una distancia entre lo que ocurre y el que está viendo lo que ocurre, y esto es una testificación, una observación consciente. Esta distancia me permite una mayor capacidad de acción intencional. Bien, ese testigo es una función mental. Respondiendo a una pregunta que también viene bien aclararlo. Es una función mental. Es lo que empieza a abrir los sentidos espirituales, porque después aparece la mirada espiritual, que es mucho más que el testigo y es más impersonal, aún manteniendo una identidad profunda de lo que somos. Lo hago solo como mención, para dejarlo claro en lo que difundimos, lo que predicamos. La mente es vehículo de la atención. La mente es por donde empieza la oración. Hasta que la oración no se arraigó profundamente en la mente, no va a bajar al corazón, salvo una obra extraordinaria de la gracia, ¿no? Estamos diciéndolo en un sentido habitual. Hay que arraigar la oración a nivel mental para que descienda luego al corazón.
Bueno, ahí estamos. Nos queda una última parte de la síntesis relativa a la cuestión del espíritu y a otras cosas generales. Ya seguimos. Muy bien, hermanas y hermanos, continuamos ahora con los aspectos referidos al espíritu, los aspectos que surgen al irse abriendo los sentidos espirituales. Como hemos dicho a veces en Filocalía, existen otros sentidos, además de los físicos, así como hay una vista, un oído, un tacto, etc., también están los sentidos equivalentes a nivel espiritual. Hay una mirada del espíritu que somos, un oído, una escucha, un tacto, un aroma, un sabor espiritual que empezamos a conocer en la medida en que estos sentidos se van abriendo. ¿Y cuándo se van abriendo los sentidos espirituales? Por decirlo de manera simple. Se van abriendo en la medida que el espíritu se pone al mando de la mente y del cuerpo. Y no como ahora, que el espíritu permanece aletargado, esclavizado por cuerpo y mente. ¿Y cómo sabemos nosotros que empezamos a poner al espíritu al mando? A nuestra esencia, al Hijo de Dios, lo ponemos como regente de nuestra vida. Y en la medida en que no reaccionamos, en la medida en que lo automático empieza a disminuir en favor de lo consciente, lo intencional. ¿Qué es lo consciente? Eso que se da cuenta mediante la atención y que direcciona la acción. Es decir, una atención dirigida, que se constituye, se hace intención de vida y va para allá, decididamente. Es decir, para el propósito que tiene, para la dirección que ha tomado, que es la búsqueda de la unión con Dios. Esta no reacción, que es uno de los pilares de la espiritualidad esicasta, porque ser esicasta, según Filocalía, que es permanecer quietos ante la presencia, quietud que después se va traduciendo en un modo corporal y en un modo mental y en una forma espiritual, etc. Este esicasmo, que implica un alejamiento de muchas cosas y un recogimiento interior profundo, este esicasmo necesita apartarse de lo automático, porque lo mecánico es lo no espiritual. Lo mecánico es aquello que nos hace ejecutar con nuestro cuerpo, con nuestra conducta, el mal que no queremos y nos impide hacer el bien que sí queremos. En las palabras de San Pablo, que no nos cansamos de repetir. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que, si nos quitan la túnica, entreguemos también el manto? ¿Cómo vamos a hacer para poner la otra mejilla? ¿Cómo vamos a hacer para recordar permanentemente a Dios? Es decir, para ponerlo como el centro real de nuestra vida, cumpliendo el mandamiento principal. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo vamos a hacer para amar al prójimo como a nosotros mismos? Si estamos acostumbrados hasta el hueso a ser el centro de todo el universo. Si todo lo que pensamos, sentimos y hacemos es la muestra de la mezquindad más grande, sobre todo aquella que se disfraza de generosidad, de altruismo, de sacrificio. ¿Cómo hacemos? Precisamente, hay que despertar los sentidos espirituales mediante la no reacción a lo automático. De ese modo la gracia puede tomarnos, por así decir,
y hacernos capaces esta gracia de poner la otra mejilla, entregar el manto o tratar a los demás como nos gustaría ser tratados y dedicarnos sobre todo a las cosas del cielo, confiados en que lo demás se va a dar por añadidura. Es decir, en otras palabras, la enseñanza evangélica, seguir lo que Jesús nos enseña siendo sus discípulos, es algo muy difícil de hacer. Por lo general, no se profundiza en la enseñanza evangélica y el grado de dificultad que tiene verdaderamente llevarla a la práctica, porque es una enseñanza sumamente profunda que convierte de manera radical nuestra vida. Y esto no se puede hacer efectivamente desde el automatismo. No conviertes tu vida en piloto automático. Requiere un despertar a la conciencia de nosotros mismos, un darnos cuenta que pasa por un duro arrepentimiento muchas veces, por una fuerte compunción, y entonces esto nos deja un poco más humildes, dispuestos a escuchar realmente el Evangelio. ¿Cómo es esto de poner la otra mejilla? De ser realmente generoso o de tratar a los demás como queremos ser tratados nosotros. Bueno, hay que abrir los sentidos espirituales. Esto es lo que proponemos y recomendamos en el Santo Nombre como síntesis, guiados sobre todo por la enseñanza de Filocalía, traducida también según la fenomenología que nosotros entendemos. ¿Cómo podemos sintetizar esto? La práctica constante de la no reacción. Primer punto. Práctica cotidiana, habitual, así como todos los días me tomo varios vasos de agua y como 2 o 3 veces al día, me alimento el cuerpo. Del mismo modo practico la no reacción. ¿Qué es no reaccionar? No seguir el primer impulso automático que viene, en lo que sea. No seguir el impulso automático que viene. ¿Y cómo hago esto? Permaneciendo atento, vigilante, anclado en la sobriedad de la nepsis, es decir, vigila desde tu atención todo lo que ocurre. Y desde allí generas una distancia, como decíamos recién, entre el acontecimiento y mi comportamiento. Esta distancia me permite empezar a introducir la intención. Allí surge algo de libertad, porque verdaderamente hablando no hay libertad en lo automático. No hay libertad, porque no hay distancia, no puedo tomar conciencia, la conducta es totalmente reactiva, refleja. Esto de responder y de reaccionar de manera casi refleja toda nuestra vida es lo que nos ha dejado como estamos, a nivel personal y a nivel colectivo, en un embrollo, en un lío tremendo, porque nos la pasamos reaccionando. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. No, la no reacción es estímulo, conciencia, respuesta. Estímulo, espacio de conciencia, respuesta. Esta respuesta, por supuesto, adecuada a nuestra escala de valores, el Evangelio. Esto nos permite una conducta intencional. Bien, esa es la primera práctica recomendada, insistimos hoy, para siempre, en el Santo Nombre, la de la no reacción. Si me agreden, no reacciono con una agresión. Si me agreden, puedo reaccionar con el silencio, puedo reaccionar apartándome, puedo reaccionar dialogando, etc. Y eso va a depender de que yo sea consciente del estímulo que está entrando en mí, tomo ese espacio, es una forma de deliberación
intuitiva interna que se produce y que me permite una respuesta coherente a mi escala de valores. Esa es la primera práctica de la no reacción, que es la base de la apertura de los sentidos espirituales. Por eso insistimos tanto en esto. ¿Por qué insistimos tanto? Porque cuando no reacciono, tomo contacto con una parte de mí que es la esencial, que es esta conciencia capaz de darse cuenta, poner freno a un comportamiento y direccionar los miembros en otra dirección. Esta parte mía, que es el espíritu hijo de Dios que soy, es con la que debo familiarizarme a fin de vivir luego allí, en espíritu y en verdad. Cuando vivo allí, se abren los sentidos espirituales y empiezo a actuar desde otro lugar al que habitualmente lo hago. Por eso insistimos con la práctica de la no reacción, no por otra razón. Porque esta práctica perseverante, tranquila, sin mortificarse, teniendo en cuenta que vamos a caer 1.000 veces en la reacción, esta práctica nos va quitando el velo que tiene hoy adormecidos los sentidos de nuestro espíritu. Permítanme que lo diga de otro modo. La vida no es lo que parece. Lo que comúnmente entendemos como el mundo y las cosas y los demás, no es lo que parece. Cuando se abren un poco los sentidos espirituales, accedemos al mundo espiritual, al mundo de los espíritus, por decir así, aunque puede ser mal entendido, ¿no? Pero accedemos a un mundo espiritual que verdaderamente es otro mundo, que atraviesa a este mundo por entero y que lo sacraliza de continuo. Vivir allí únicamente es lo que da sentido a la vida. Vivir allí nos brinda una plenitud, un suave contento, una serena alegría, independiente de las circunstancias, que es ni más ni menos lo que en Filocalía se denomina la impasibilidad. Esta impasibilidad creciente, que no es no sensibilidad, sino permanencia en el propio centro junto a Dios, esta impasibilidad nos empieza a permitir la constante percepción de la presencia de Dios, que permitía a muchos santos dialogar constantemente con Él y guiar su vida por el Espíritu Santo y por ninguna otra cosa. Allí se llega a lo que San Pablo decía: ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y lo decía claro, con ese conocimiento de esta realidad, que era tomado por la gracia y no era ya su pequeño yo, su pequeño Pablo, egoísta, mezquino, mecánico, automático, era otro. Las 7 cartas de Pablo, porque ustedes saben que en realidad no son todas de su autoría, muestran claramente este proceso íntimo que él vivió. Pero bueno, no me voy a desviar, aunque ya lo hice. Habrá otra ocasión para hacerlo, hablar de San Pablo y su proceso íntimo de conversión. La no reacción. Bien. ¿Qué otra práctica recomendamos para todo tiempo y lugar en el Santo Nombre? ¿Qué otra práctica? La del momento presente. Vivir en el momento presente, vivir en el ahora. Esto se dice mucho, no solo acá, se dice en muchas partes. Es una buena doctrina la de vivir en el momento presente, como nos decía el padre Causade ya siglos atrás en su libro El abandono a la divina providencia, Tratado del Santo Abandono. ¿Por qué? Porque el momento presente es un embajador de la voluntad de Dios.
En el presente está Dios. ¿Por qué? Y porque el presente es todo lo que hay. No hay pasado, no hay futuro, hay solo ahora presente. Esto se dice mucho. ¿Y cómo se hace? Porque sí, claro, fácil es decirlo. Bueno, hay distintos métodos, técnicas. Aquí en el Santo Nombre sugerimos lo siguiente, que a nosotros nos ha servido y nos sirve. Para anclarte de manera continua en el presente, empieza por actuar ceremonialmente. Empieza por actuar de manera ceremonial. Es decir, ejerce una continua liturgia en tu vida. Que todo lo que hagas sea un oficio sacro. ¡Epa, qué exagerado! ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo algo que sirve muchísimo. De todo lo que hemos comentado, esta es una herramienta invaluable. Incluso sirve para estar atento y no reaccionar. Algunos de ustedes, que conozco, ofician como acólitos, preparan los enseres de la misa y todas estas cuestiones prelitúrgicas, preeucarísticas, y están acostumbrados a un cierto manejo reverente, ¿verdad? Reverente de todo aquello que se utiliza para el oficio de la liturgia. Este manejo es reverente, es cuidado, es discreto, es atento, es silencioso, porque uno sabe que no está tocando cualquier cosa, está tocando algo que se va a utilizar para el sacro oficio de la comunión entre Dios y los hombres. Bueno, hablando en verdad, esto también se puede hacer en todo momento y en toda actividad, porque Dios también está en esos momentos y en esas actividades. No está sacramentalmente, de acuerdo, pero Dios está. Nuestro cuerpo, es decir, ese templo del Espíritu Santo, que podemos ayudar mediante ese mensajero y traductor que es la mente, puede ejercer un oficio, una ceremonia litúrgica en cada momento de la vida. Se empieza por poco. ¿Cómo? Haciendo lento. Si nosotros actuamos no deprisa, no con la inquietud y ansiedad habitual, sino que dotamos a nuestros movimientos intencionalmente de cierta parsimonia, tranquilidad y quietud, aunque al principio costará, claro, esto nos permite ser ordenados, pulcros, atentos, precisos, en definitiva, ceremoniales. ¿Qué es lo que le da la índole ceremonial a la acción? ¿La lentitud de los movimientos? No, la oración que estás ejerciendo, haciendo en ese momento. Oración consciente, no oración distraída. Y por eso se recomienda la tranquilidad en los movimientos, porque de otro modo no se nos hace posible el ejercicio de esta oración continua. La oración continua, sumada a movimientos tranquilos, nos da la posibilidad de ser oficiantes en la ceremonia del presente, cualquiera sea la actividad que realicemos. Fíjense que esto es estupendo. No hay actividad mediante la cual merezca perderse el sentido de lo sagrado. Todo es sagrado. La sacralidad nos puede atravesar, requiere de nosotros un deseo muy profundo, muy vehemente de permanecer unidos a Dios a toda costa. Si hago esto, a lo sagrado no me lo saca nadie. Entonces, la no reacción y el anclaje al momento presente. ¿Cómo hago para anclarme al momento presente? Para permanecer
firmemente adherido a la hora donde está Cristo siempre vivo, vive ceremonialmente. Haz de tu vida una liturgia. Punto. Esto será un camino, no será fácil, etcétera, etcétera, pero es posible. Es posible. A eso vamos. Eso es lo que queremos en el Santo Nombre. Esto, como verán, está todo relacionado. ¿Con qué? Con el tercer punto, por ejemplo, y con la síntesis final. ¿Cuál es el tercer punto de nuestra práctica espiritual? La no reacción, el momento presente como ceremonia y finalmente el abandono a la divina providencia. Hay una suave alegría, una serena alegría decimos, y un suave contento, que es posible en todos los momentos de la vida. Una serena alegría y un suave contento, que se hace posible únicamente cuando permanecemos confiadamente abandonados a la divina providencia. En otras palabras, cuando nos hacemos conscientes que todo depende de la voluntad de Dios, que hay un supremo designio para nuestra vida, que hemos venido aquí por algo, que ese algo profundamente lo sabe Dios solo, y que esa vida, por lo tanto, tiene un pleno sentido. El abandono confiado a la divina providencia surge de la conciencia de la presencia de Dios en todo, de la creación que no podemos abarcar y de este darnos cuenta que la vida es un misterio. La vida es un misterio en el sentido profundo de la palabra. Pero también sabemos de la paternidad de Dios, sabemos de su bondad, sabemos de cómo durante la vida nos ha ido guiando aún a pesar nuestro y nos va arrimando, nos va arrinconando hacia mejores lugares, hacia buenos puertos. Dios nos ama y esto es algo que todos sabemos por dos razones. Porque hemos tenido más de una experiencia de intimidad con Dios a lo largo de nuestra vida, que cada uno puede rastrear si se pone a ello. Y porque además hemos de reconocer en nuestro deseo de Dios y en nuestro amor a la vida su llamado. Cuando nosotros amamos la vida, cuando queremos seguir vivos y conscientes, y cuando nos maravillamos de la belleza de lo creado, cuando nos admiramos, estamos reconociendo en nosotros algo de lo divino. Dicho así, puede no convencer, pero por ahí va el asunto. ¿Por qué deberíamos nosotros abandonarnos a la divina providencia? Por ahí vamos. ¿Por qué deberíamos nosotros buscar ese estado que llamamos confiado abandono al supremo designio? Porque cuando atendemos nuestra vida actual y pasada, nos damos cuenta de que nada lo hemos hecho nosotros mismos. ¿A qué me refiero? No nos hemos dado la vida, no decidimos nunca respirar, ni que nuestro corazón latiera, ni encontrarnos de pronto en este planeta, con esta familia, en esta región, con esta situación, en esta época. Quiero decir, todo nos ha sido dado y esto es algo sumamente extraordinario. ¿Qué nos ha sido dado? La existencia misma. Caray, si te ha sido dado aquello
en lo que todo lo demás se da, si te ha sido dado aquello en lo que todo lo demás se da, la única actitud coherente es entrega hacia aquel que me lo dio. ¿Qué puedo alegar en mi favor? Oye, que esto sí, que esto no, que no, que las... No, no. Pero si te han dado la vida y tú no tienes nada más que la vida, que es conciencia, búsqueda de Dios. Por ahí va mejor. A ver, qué temas, ¿no? Son temas que nos mueven, nos conmueven también. ¿Cómo sabemos nuestro grado de progreso, por así decir, si es que en lo espiritual es válida la palabra progreso, pero usémosla? ¿Cómo sabemos nuestro grado de progreso en la vida espiritual y precisamente en esto último de nuestro abandono a la divina providencia? Según el grado de preocupación que tengamos. Mi preocupación, mi inquietud, mi prisa, mi ansiedad, mi contracción, mi posesividad me están mostrando que no estoy abandonado. Simplemente, no mortificarse, pero sí darnos cuenta. Esto nos atraviesa la jornada, fíjense. En las cosas más nimias, ¿estás preocupado? ¿Te has preocupado? No confías en Dios. ¿Qué estás diciendo? Y bueno, fíjate, si confías, ¿de qué te preocupas? Si confías, ¿de qué te preocupas, alma mía? Porque una cosa es cumplir con nuestros deberes y otra es preocuparse. Son dos cosas totalmente diferentes. No predicamos la negligencia, por el contrario, predicamos la activa participación en el mundo, en la obra de Dios, en la creación. Una activa participación de acuerdo a la vocación personal, a los talentos de cada cual, al sentir profundo, a las mociones del espíritu. Pero esta acción decidida, activa, no implica preocupación alguna si nos vamos entregando a la providencia divina. Como se ha dicho de diferentes maneras en diferentes épocas y culturas, el ser humano tiene que estar atento a su acción y dejar los resultados en las manos de Dios. El Evangelio nos lo dice más de una vez. ¿De qué se preocupan? Miren las aves del cielo, los lirios del campo. ¿Cómo no se va a preocupar el Padre por ustedes? Ahí tenemos que afincarnos. Ese es el tercer elemento de lo que llamaríamos la práctica espiritual más importante en el Santo Nombre. La no reacción, el momento presente mediante la actitud ceremonial y el abandono a la divina providencia, del cual podemos tener una noción, un criterio, según el grado de preocupación. O como decía mi maestro, si vives en la serena alegría y en el suave contento. Esas dos formas de decir lo mismo, esa sensación de estar bien más allá de lo que ocurra, eso nos va mostrando el grado de abandono que tenemos a la voluntad de Dios, a lo que ocurre. Bien, para terminar, qué largo que se ha hecho. Nosotros decimos que nuestra vida espiritual, el espíritu que somos, el Hijo de Dios, tiene sentidos, y que han de ser despertados. Para eso, toda la ascética. Entonces, ¿a dónde nos deja todo esto? ¿A dónde nos deja? En la percepción de la presencia de Dios, que es lo que permite la paz del corazón. Volvemos al principio. La percepción de la presencia de Dios se hace posible, la paz del corazón se hace estable. A ello vamos, ese es el camino,
que aquí llevamos adelante. Ojalá un día podamos decir, ojalá un día, ojalá se nos conceda el don y la gracia de decir un día, Cristo vive en mí. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Qué bueno que sería. Vivamos para ello. Vivamos para ello. ¿Qué otra cosa? Hermanas y hermanos, les mando un abrazo grande y fraterno a todos, invocando el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.